Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos mediodías. Ya en este día jueves, donde vamos a presentar un nuevo capítulo de esto que es UQ Vintage. Hoy con una nota muy especial, la de Miguel Cortijo, uno de los grandes íconos en la apertura de la Liga Nacional de Básquetbol, santiagueño él, nacido en La Banda. Miguel Cortijo, quien jugó 2 mundiales, el Mundial de 1986, donde fue el mejor pasador de ese mundial, y Argentina le ganó en un partido histórico 74-70 a la selección de los Estados Unidos, dirigido por aquel momento por Flor Menéndez, y después el Mundial de 1990, realizado en la Argentina, dirigido por Carlos Tite Boismené, surgido del club Inti, que forma parte de la historia de Quimsa, uno de los equipos fusionados al equipo actualmente santiagueño que representa la Liga Nacional. Después su paso allá por los años 76 aproximadamente a Ferrocarril Oeste, un Miguel Cortijo que antes de la Liga Nacional ya tenía preponderancia en lo que era el básquetbol argentino y sobre todo en el básquetbol de Capital Federal y a nivel de selecciones, porque en aquel momento la Federación de Básquetbol de Capital Federal era una de las más fuertes, sigue siéndolo hoy en día también, pero con equipos que formaban o conformaban parte de lo que era la selección argentina, ¿no? Recordar, por ejemplo, en aquellos momentos obras sanitarias con Cadillac, Perandini, Carlos Romano, Chocolate Rafaeli, Martín, bueno, el Gurí Perazo, Lanús, que tenía en aquel momento al uruguayo Hernández, a Ucha, a Prato, al papá de Gaby Fernández, Gimnasia Esgrima La Plata con grandes equipos, con el gallego González, con Jackson, con Metcalf, grandes duelos con aquellos bases, equipos que realmente eran muy importantes. Él dominaba ya aquel espectro jugando grandes finales allá por los años 80 con estadios repletos, en donde en la final podíamos ver jugadores del tamaño de Miguel Cortijo por un lado, que es de quien vamos a hablar hoy o vamos a presentar la nota, Carlos Pelandini, el Tola Cadillac, que fueron enormes jugadores dentro del básquetbol argentino. Campeón de la Liga Nacional, campeón sudamericano, se retiró jugando la Liga B para Quimsa de Santiago del Estero. Repito, salió del Inti de Santiago del Estero, equipo que formó parte de la fusión de Quimsa, que hoy pertenece a la Liga Nacional. Miguel Cortijo en UQ Vintage. Bueno, tarde soleada, por fin estamos con... ¿Cómo es tu nombre y apellido? Miguel Cortijo. Miguel Cortijo. Dominaste la época del 80. Si dominé, no sé, creo que hicimos cosas importantes. En mi club, en Ferrocarril Oeste, donde en este momento estamos por entrar. Sí. Y me pasaron cosas muy importantes también a nivel personal en la selección. Viene Cortijo, se le prendió Billy Eimecker en profundidad. Maggi, gol para Argentina, muy bueno. Miguel, vamos a empezar la nota allá en Santiago. Los comienzos. Sí. Vivía a una cuadra de mi club, el Inti Club. Empecé a jugar a los... Inti Club, sí. Empecé a jugar a los 7 años en la categoría microbios, que era... ¿Microbio? El mini básquet de acá sería, o sea, en Santiago se le llamaba microbios. Bueno, ahí hice hasta primera, o sea, jugué microbios infantiles, cadetes, juveniles, primera. La verdad, mi formador fue el entrenador que me enseñaba la mecánica del tiro, cómo tenía que pasar la pelota. Bueno, los primeros pasos como adolescente, digamos. ¿Quién era? Paco Barrientos. Paco Barrientos. José Domingo Paco Barrientos. ¿Qué fue lo que te atrajo del básquetbol? ¿Cuál fue el gusto que tuviste por el básquetbol? Sí, en realidad, yo cuando comencé era como el goleador, el goleador del equipo. Sí, vine un poco para acá, cuando vine a Ferro también vine así. Bueno, León un poco me torneó, digamos, de lo que él quería para el equipo y el trabajo que quería él que yo hiciera para el equipo. Pero sí, guardo un buen recuerdo de toda esa época también, porque
es lindo cuando todo el mundo te la pasa y la tirás, ¿no? O sea, bueno, a diferencia de lo que me pasó después en mi carrera profesional. Bueno, llegaste hasta la primera del Inti. Del Inti Club, sí. Inti Club. ¿Y después? Y después me vine para acá. O sea, ¿Cómo fue que te viniste? No, el reclutamiento que había en ese momento, los campamentos eran los torneos argentinos, Claro. los campeonatos argentinos de provincia, bueno, y los entrenadores, sobre todo los entrenadores de acá de Capital, bueno, concurrían mucho a esos torneos. En ese caso León me vio en un torneo, ya me venía siguiendo hace bastante tiempo, como a otros jugadores, y me hizo una propuesta. Pero en realidad, la primera propuesta que yo tengo es de Villa Mitre de Bahía Blanca. Bueno, me habló la gente de Villa Mitre en un torneo, fue en Viedma, el año 76, torneo argentino de mayores. Yo era el tercer torneo argentino que iba y me hacía una propuesta. Yo tenía que viajar después del argentino, tenía que viajar a Bahía Blanca, bueno, a conocer la gente, el grupo los que iban a ser mis compañeros. En ese momento hablaban de Cabrera, que iba a estar en el equipo. Bueno, y por una u otra cosa también tenía la palabra de León, que cualquier decisión que tomara o que cambiara de decisión, bueno, que estaban las puertas abiertas acá y bueno, me incliné por Ferro, pero podía haber sido Bahía Blanca también. Bueno, en ese momento sucedían cosas muy buenas también en la ciudad de Bahía Blanca. ¿Qué edad tenías por entonces? 17 años. 17 años, salí de Santiago. ¿Cómo estabas? ¿Estabas decidido, lanzado ya a salir de tu provincia? Sí, a mí me costaba mucho al principio, pero creo que mi vieja tuvo mucho que ver en ese sentido del apoyo que me daba, ¿no? O sea, yo no me sentía muy convencido de venirme. Primero confié muchísimo en León, creo que León fue la persona indicada para que yo pueda estar acá en Buenos Aires y sobre todo en el club. Y después mi vieja que me ayudó desde Santiago, me ayudó a venirme. Y los primeros tiempos no fueron para nada fáciles. Ni agradables. Sí, dejar los amigos, dejar un montón de cosas y costaba mucho, pero intenté muchas veces volverme a Santiago por mi cuenta, sin pedir permiso, pero al mismo tiempo pensaba un poco y no le podía fallar a León. Sí, ¿y ya lo conocías a León? Sí, León había estado en Santiago un tiempo. León conocía mucho del básquetbol de Santiago del Estero, tiene muchos amigos allá, y lo conocía. Sí. Y bueno, me imagino que como todos los jugadores que él dirigió en Santiago y conociendo el básquet de Santiago, me imagino que le habrán pasado algún dato de qué jugadores que tenía progreso en la ciudad y bueno, enseguida se puso en contacto conmigo. Fue un gran acierto el tuyo, ¿no? De venir a Ferro. Sí, creo que sí. O sea, creo que en el momento, no porque la gente de Bahía Blanca me haya parecido, al contrario, o sea, no conocí mucho del club, conocí muy poco en 3-4 días, pero creo que a la hora de elegir, bueno, elegí bien. Bueno, aquí había una propuesta muy fuerte de León, de reclutar jugadores del interior y ya Ferro en ese momento tenía una intención de un buen trabajo a largo tiempo, ¿no? Y llegó la liga y el arranque de ustedes con Atenas de Córdoba en la primera etapa y con los hermanos Milanesi, un duelo fantástico, espectacular. Sí, con Atenas fue siempre dos equipos, bueno, que realmente se brindaba mucho espectáculo, que tanto en Córdoba como aquí en Buenos Aires. Sí, sí. Y bueno, creo que nosotros teníamos la posibilidad de ganar acá y Atenas siempre nos ganaba allá. O sea, muy pocas veces, me parece que casi nunca. Se ganaron en... Sí, nos ganamos en distintas casas. O sea, me parece que muy pocas veces. Atenas es el equipo, bueno, que agarra la aposta nuestra, ¿no? ¿Qué fue ese año de Peñarol?
Y bueno, ahí estuvimos una temporada. ¿Fue bueno, fue Eh, malo? Y de regular para abajo, o sea, no fue bueno. Bueno, las expectativas que siempre se tiene cuando se contratan jugadores Importantes. importantes, se contrata un entrenador importante y esa temporada hay que dar el golpe, o sea, y el golpe es ser campeón. O sea, y es difícil esto de ser campeón, no es para todos y es difícil que suceda como uno lo explica, como uno lo comenta. Volviste después a Ferro. Y volví a Ferro al año siguiente. Una temporada también Sí. más o menos. Sí. Sí, ahí terminamos con Peñarol. Un equipo que no era el mismo que ya habías integrado en otras etapas, ¿no? Sí, ya no... Sí, los presupuestos eran diferentes, los jugadores eran diferentes, bueno, se pensaba en otra historia para el equipo, bueno, mantener en mitad de tabla, bueno, no jugar el descenso y bueno, un equipo ahí mitad de tabla para abajo. Y después me fui a Olímpico de la Banda, o sea, a jugar el TNA. El tenía. Sí. Y bueno, una gran expectativa porque volví a mi A tus pagos. provincia. La gente de Santiago había hecho un esfuerzo muy grande, bueno, para llevar a varios jugadores, no solamente a mí, estuvo Camisaza, Daniel Aléjula. Qué nenes, ¿eh? Leo Mauti, en ese momento Leo Era un recién, pibe. sí, tenía un gran futuro. Pero ahí después, o sea, después de Campana fuiste a Boca. A Boca, sí. Y bueno, ahí León le ofrecieron Boca y bueno, y armó un equipo, sí, a la vista, un equipo muy competitivo, con Sebastián, Jorge Raca en ese momento Cocha. faltaban meninos extranjeros, Que vinieron un montón. Horacio Castelo, vinieron unos cuantos, como 15. O sea, en realidad fue una sociedad fantasma que... Pro la verdad básquet. que estaban todos los contratos firmados y todo eso y la verdad que no conocimos a nadie de Pro Básquet. Terminamos de la manera que teníamos que terminar. Dentro de todo, creo que terminamos mucho mejor de lo que esperábamos todos. Después de Boca, Y un día me llama, al año siguiente, ya, el 96, me llama Mario Guzmán. Había empezado la Liga Sudamericana y Mario me preguntó, bueno, cómo estaba, qué sé yo, si estaba para jugar. Y le digo, sí, Mario, le digo, bueno, no estoy entrenando con un equipo ni nada, le digo, pero creo que estoy bien, no estoy gordo ni nada, pero bueno, voy para allá, si vos necesitas que yo vaya para allá, y lo contrataron a Luis González. Creo que la Liga Sudamericana eran 3 meses, 4 Sí. meses, una cosa así. 3 meses más o Sí. menos, 3 meses y medio, sí. Sí, nosotros terminamos jugando una semifinal con el equipo que dirigía Flor. Con Vasco. No, Corinthians. del Corinthians, de Carter, Sí. bueno, no me acuerdo los otros jugadores. Oscar estaba en el Corinthians ese, de Flor. Y ahí quedó una buena relación con Mario y se jugaba el torneo sudamericano de clubes en Chile. Sí. Y un día me llama, ya el equipo estaba viajando y Mario me llama por teléfono para si podían poner refuerzos y me llamó. O sea, viajé de Santiago a Buenos Aires, bueno, llegué a Buenos Aires, me fui a Ezeiza y me tomé el vuelo a Chile. Sí. Y salimos campeones. Y al año siguiente tuve una liga con Flor. Claro. El siguiente me quedé ahí en Independiente Pico y tuve a los 38 años, Flor se acordó, bueno, de mí y me llevó al equipo. ¿Te costó mucho admitir que ya no jugabas al básquet? ¿Te costó mucho superar esa etapa o no? No, para nada. ¿Estabas preparado? No, yo entendí que jugué hasta los 42 años y entendí, bueno, que ya no le podía dar más, o sea, el equipo que
que me daban la posibilidad de jugar, a lo mejor yo entendía eso, ¿no? Que físicamente bueno, ya no podía, no porque estaba arruinado ni nada, pero entendía que el juego cada vez se hacía mucho más físico y yo estaba con el tema de bueno, volver a prepararme de nuevo. No es que me costaba, pero lo hubiese hecho, pero creo que ya había hecho el esfuerzo físico necesario como para prolongar mi carrera, ¿no? O sea, eso lo tenía muy claro. Un enorme jugador que obviamente se destacó en su carrera por hacer del pase, digamos, una magia, ¿no? Porque la verdad que Miguel siempre fue, en aquel momento cuando se preguntaba tirarla o pasarla, la primera opción no tenía prácticamente chance, era pasar la pelota. Un gran pasador, jugador súper inteligente, estaba adelantado a lo que podía ocurrir en el rectángulo de juego y que junto a el otro gran jugador surgido de la Liga Nacional y que fue su rival de entrada, ¿no? Marcelo Milanesio, fueron dos bases rutilantes y uno más allá de lo que ocurrió después, la generación dorada, lo que vino de la modernidad del básquetbol y la evolución del juego, no puede dejar de nombrarlos, como en algún momento Beto Cabrera, Eduardo Cadillac, todos jugadores que han sido enormes, Carlito Pelandini, como dijimos hace un rato, enormes jugadores, enormes bases que ha tenido la Liga Nacional. Miguel fue un artista del pase, un perfil bajo totalmente, se retiró jugando los dos últimos años en la Liga B para Quimsa de Santiago del Estero, allá por el 2000, 98-2000, previo paso por Regatas de Corrientes, también tuvo un paso, ustedes vieron las imágenes, por Independiente de Pico en La Pampa, jugó en Siderca de Campana, olímpico de la banda, él es bandeño también, y cada vez que uno va a la banda recuerdan su paso y te dicen del más grande o del número uno. Miguel fue un enorme jugador, una gran persona, y marcó toda una época, ¿no? Una época del baloncesto, en una etapa donde se jugaba totalmente diferente y como en la cola de esta primera parte o en la última frase de Miguel, ya él sentía que no podía darle físicamente al equipo lo que el equipo necesitaba. Ya se veía que la liga iba evolucionando, él entrado en años, porque no es que era un pibe, ya era un jugador grande. Alargó la carrera todo lo que pudo, y si la alargó fue por el talento y la inteligencia que él tenía y los cuidados que hizo fuera de la cancha. Fue realmente un artista, lo hemos disfrutado muchísimo también en la selección argentina, fue premio Olimpia, fue Conex al mejor deportista en la década del 90, bueno, un sinfín de menciones y un palmarés realmente muy, pero muy rico para Miguel Cortijo. Vamos a ver ahora la segunda parte de quien fuera históricamente el base de Boca. También jugó en Boca, es verdad, fue base de Boca en la época de León Lasnudel, pero en Ferrocarril Oeste, donde se hizo conocido en toda la primera etapa de la Liga Nacional. Miguel Cortijo. ¿Cómo fue la selección? ¿Cómo surgió? ¿Dónde arrancaste? ¿Cuál fue tu primer entrenador? Y arranqué en la selección juvenil en el año 73. Me llamaron para una preselección argentina juvenil, acá en el CENAR. No me acuerdo la cantidad de jugadores que había, pero había muchos jugadores. Se jugaba un torneo sudamericano en Brasil. Ese torneo yo me lesiono 2 días, quedo en el equipo de los 12, y me lesiono 2 días antes de viajar. Y me reemplazan a mí con un jugador de 9 de julio de Bahía Blanca, el Fefo Facetti. En el 77, bueno, fue mi debut en la selección nacional, acá en el Luna Park. Yo nunca me puse a pensar en ese momento de mi edad, que me tocaba estar en la selección, sino que disfrutaba todo, o sea, trataba de... me daban ropa y veía la ropa, decía Argentina, era toda una cosa importante, ¿no? O sea, cambiarme para la selección.
era mucho más que importante. Y ese mismo año nos fuimos al Panamericano en Puerto Rico. Terminamos sextos, séptimos. Y al año siguiente, el 80, más o menos manteniendo el mismo equipo que el 79, fuimos ya mejor preparados al Preolímpico de Puerto Rico, en el 80. Un gran torneo. Un gran torneo hicimos, no nos regaló nada a nadie. La verdad que nos ganamos ese lugarcito para ir a Moscú y lo ganamos bien, jugando bien el equipo. Terminamos el torneo clasificando y festejando, y a las 2 horas nos informaban los dirigentes de la Confederación, el coronel Campodónico, nunca me olvido de eso, que no íbamos a ir por problemas del boicot americano, o sea, Argentina se tenía que adherir. Y ahí se les acabó el sueño. Y ahí, bueno, pasar del festejo a, qué sé yo, a la tristeza, o sea, de que es como un chico que le quitan un juguete, ¿viste? ¿Qué te O sea, parece? A ver si busca posiciones de 3, cortito para 3, triple para Argentina. Miguel, y después viene, bueno, entre otros torneos menores viene el Mundial del 86 ya. Bueno, eso fue un buen equipo. Flora entendió que el equipo tenía que hacer una gira, bueno, consiguió giras en México, en República Dominicana, fuimos a Puerto Rico, fuimos a Verona, Italia, a jugar con los equipos europeos. Y la verdad que bien, y llegamos al torneo muy bien. Un gran mundial tuyo. Sí, yo estaba pasando, creo que un gran momento en mi club, y creo que eso lo llevé a la selección. Una gran victoria frente a Estados Unidos y el reconocimiento a ser el mejor pasador del mundial. Reemplazando a Romano. Espectacular esa asistencia. Sí, sí. Yo digo siempre, bueno, que sin mis compañeros no hubiese sido posible, aunque parezca esto muy repetitivo, pero la verdad que es así, ¿no? O sea, todos mis compañeros hicieron que ese premio tan especial, bueno, recaiga sobre mí, pero un pedacito de cada uno, ese premio, bueno, tuvo que ver con mis compañeros. Fue el Mundial del 90, un mundial con mucha desorganización para Argentina, con un buen plantel también, pero muy Sí, desorganizado. un buen plantel, también una buena preparación, pero me parece que yo me quedo con el equipo del 86, no porque no sé si jugamos mejor o peor, pero me parece que estando en nuestra casa, bueno, era como que teníamos que demostrarnos a nosotros mejorar ese puesto del Mundial de España, pero al mismo tiempo estar en una realidad de país que no te permitía a lo mejor en lo deportivo, porque los equipos eran superiores. O sea, nosotros creo que hicimos, veníamos de Córdoba, de una zona clasificando, digamos, de A la trompada. las ayudaditas de los árbitros, qué sé yo. Con Canadá. Bueno, nos encontramos acá en Buenos Aires entre los 8, Sí. los 8 mejores. Y bueno, después sabíamos que iba a ser difícil todos los partidos, y fue así, peleamos, pero no pudimos con la realidad de lo que fue ese torneo, ¿no? Al menos ese torneo era la realidad nuestra. El Mundial del 90 de Argentina, donde bueno, hubo una desorganización, donde Argentina gana ese partido que hablábamos recién en Córdoba y queda esa imagen pobre acá en Buenos Aires. Ya se acercaba tu final en la selección argentina. ¿Cómo lo imaginaste? ¿Cómo lo visualizaste? No, ya eran... había un torneo muy importante que se venía. Previamente fuimos al Panamericano en Cuba en el 91, en La Habana. Y el torneo siguiente era el preolímpico en Portland, con la posibilidad de que Estados Unidos a partir de ese año iba a llevar los jugadores NBA. Todo eso creo que me parece que cerraba un poco mi carrera en la selección, o sea, 17 años, que no eran pocos. No. Y bueno, fue así la decisión. Viajando a Portland tomé la decisión ya de dejar la selección. Gracias, Miguel. Bueno, gracias a vos. Un gusto. Hasta cualquier momento, gracias. Bueno, Miguel Cortijo.
Bueno, qué placer me da ver nuevamente este tipo de notas, ¿no? Arrancamos de día, ustedes se habrán dado cuenta, y terminamos de noche. Paseamos por todo el club con Miguel Cortijo, hablamos de un montón de cosas. Obviamente este es un editado, un momento de una nota larga que hicimos con Leo Darré, que fue nuestro camarógrafo en ese momento, y seguramente con algunos de los chicos, o Carucha Destiar, o Mariano Suárez, o Pablo Borsu, que en ese momento eran los primeros productores, o Fabián García, que podía haber estado en la primera parte de Uno contra Uno, que este 7 de noviembre va a cumplir 24 años en la pantalla de Teis Sport, y que se nos ocurrió ir refritando algunas de las notas en esta que es nuestra plataforma, y pasarlas, ¿no? Porque la verdad que fue una linda charla con alguien que fue un grande y que marcó toda una época, y que también nos marcó a nosotros, porque es lo mismo que, ahora hace mucho que no lo veo, pero es lo mismo que le decimos cuando vamos a Córdoba en algún asado o en algún encuentro con Marcelo, con Mario, hablo de los milanesios, con Diego Sela, con Mili Villar, con toda esa banda, con Germán Filioy, que muchas veces hemos compartido un asado, con Rubén Mañano. Nosotros también hemos crecido en la Liga Nacional, éramos jóvenes periodistas y hemos crecido en la Liga Nacional cuando eran los clásicos porteños y cordobeses, Milanesio y Cortijo, y Miguel formaba parte de eso, y entre ellos siempre hubo un respeto y una camaradería muy pero muy buena. Un excelente jugador, una gran persona, Miguel Cortijo, que dejó una anécdota en el Mundial del 90, en un momento donde el ya desaparecido Carlos Tite Boimene, que era el entrenador, en uno de los partidos donde obviamente Puerto Rico no jugaba, Flor Menéndez estaba sentado donde nosotros estábamos sentados, y claro, Argentina necesitaba ganar ese juego, y Flor caliente, porque a cada rato preguntaba por qué no jugaba Cortijo, se levanta y le grita al cuerpo técnico argentino, Carlos, Cortijo, ¿está enfermo o qué? Le dice, y nos matamos de la risa porque claro, no jugaba, y eso era lo que él quería señalar, hasta que después finalmente Cortijo entró. Una linda nota con Miguel Cortijo, nuestro quinto capítulo de esto que es Uku Vintage. A ese Argento, a Ison Patoco, a Maru Álvarez en la difusión, a Leo Margo en la puesta en escena. A todos muchísimas gracias. Nosotros nos encontramos la semana que viene, seguramente con alguna otra nota interesante. Iremos ya repasando también cada uno de los capítulos de esto que es Uku Vintage. Los espero de acá a 15 días con un nuevo episodio de Uku Vintage. Chau, hasta entonces.